Buenas tardes a todos, bienvenidos al foro Bebés Seguros y Papás Tranquilos. Gracias por aceptar esta invitación de Cordón de Vida, donde varios de los especialistas explicarán a profundidad las pruebas que allí realizan, pensando en la seguridad y bienestar de tu bebé. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor José Enrique Sanín, ginecólogo y obstetra de medicina fetal, quien nos explicará sobre la nueva prueba Peekaboo y el Baby Test Advance que deben realizarse a partir de la semana 7. La doctora Natalia Posada, ginecóloga, especialista en reproducción humana de INSER y directora científica de Cordón de Vida, nos profundizará sobre el alcance de las células madres hoy en día, recolección que debe hacerse en el momento del parto. La doctora Beatriz Ospina, pediatra, concluirá la intervención médica hablándonos de la prueba del tamizaje neonatal que se hace en el primer mes de vida de nuestro bebé. Y finaliza Ángela Tatiana Pérez, gerente de Cordón de Vida, quien nos compartirá los beneficios económicos que tendremos para ustedes por estar conectados con nosotros. Una vez finalicen los doctores sus intervenciones, tendremos un espacio para preguntas que ustedes nos las pueden ir haciendo a lo largo de las intervenciones de los doctores aquí en el chat. Y por último, queremos contarles que desde el Instagram de Cordón de Vida tendremos un concurso muy especial para ustedes, que vamos a obsequiar un kit de células madres con 1 año de preservación, así que vayan a la última publicación de Cordón de Vida Colombia en Instagram y sigan todos los pasos para que se lleven a su casa ese kit de células madres. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos. Cordón de Vida tiene una gran sorpresa para ti, mamá. ¿Quieres saber si tu bebé es niño o niña? Te traemos la mejor prueba, Peekaboo. Es una prueba asequible, rápida, precisa. La única que determina el sexo de tu bebé desde la semana 7, con resultados en tan solo 5 días. Usa nuestro test para que averigües si tu sorpresa es azul o rosa. 99.5% de precisión solo con una toma de sangre. Te ofrecemos servicio en nuestras sedes o en tu hogar. Peekaboo, tu amigo. ¿Estás lista para tu sorpresa rosa o azul? Hola a todos, ¿cómo están? Soy José Sanín, soy ginecobstetra, especialista en medicina fetal y quiero compartir con ustedes las
bondades de un examen que es muy importante. Este examen se llama el Baby Test. Es una prueba que mide los cromosomas del bebé en la sangre de la mamá. Hasta hace 30 años nosotros no teníamos forma de saber si un bebé venía con problemas genéticos, particularmente el síndrome de Down, la cual todo el mundo está pues muy preocupado por tener un hijo con síndrome de Down. Y en esa época todo lo que se hacía era meter una agujita a la barriga para sacar líquido amniótico. Desde hace más o menos unos 5 años en Colombia y en el mundo se ha desarrollado una tecnología nueva. Esa tecnología se llama el DNA fetal en sangre materno. ¿Qué significa eso? Significa que a la semana 10, 11 o 12 de embarazo, es decir, como más o menos el tercer mes, a la mamá le pueden sacar una muestra de sangre. Esa muestra de sangre se envía a un laboratorio de genética y en la muestra de la sangre de bebé, perdón, de la mamá, están circulando partes de los cromosomas de los bebés. Entonces, es posible detectar malformaciones graves como el síndrome de Down o como otros síndromes genéticos cuando se realiza esta prueba. Esta prueba eh, tiene la importancia de uno saber si el bebé viene saludable y casi siempre lo que hacemos es complementarla con una ecografía en la semana 13 de gestación. En esa ecografía, ya que tenemos el resultado del baby test, lo que hacemos es por ultrasonido, o sea, por ecografía, revisar bien el cráneo, las manos, el abdomen, el corazón del bebé. Entonces son pruebas complementarias, tanto hacer el DNA, que se llama el baby test, y la ecografía. Creo que es muy importante también decirle que hay varios tipos de baby test. Hay uno que es el básico, que solamente mira los cromosomas del síndrome de Down, otro que se llama el síndrome de Edwards, pero existe un baby test que mide también las partes de algunos cromosomas y detecta también algunas otras malformaciones genéticas. Este baby test avanzado tiene la posibilidad también de, en un plazo de 7 a 10 días, una vez le han sacado la sangre de muestra a la mamá, uno poder analizar esos cromosomas del bebé y saber que todo está bien. Bueno, yo creo que esto era lo que tenía como para contarles. Yo creo que van a haber muchas preguntas ahora acerca de la importancia de este test o de esta prueba y estaremos atentos ahorita para resolver las dudas. Buenas, gracias por darme este espacio para hablar sobre el uso de las células madre del cordón umbilical, unas células que se vienen utilizando hace más de 30 años en la terapia regenerativa
de la médula ósea, que es la parte del organismo encargada de producir las células de la sangre, pero que más recientemente se ha empezado a utilizar en enfermedades que no son de la sangre para medicina regenerativa o para modular la respuesta del organismo a injurias, lo que llamamos la respuesta inmune, tales como enfermedades virales y demás. Para tal fin he preparado una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes. Me gustaría empezar por explicar qué son las células madre. Básicamente, al igual que todas las células del organismo, son células que se pueden autorreplicar con el fin de no perderse en el tiempo, de seguir vigentes, pero que su mayor característica diferenciadora es que se pueden convertir en células diferentes a ellas mismas, inclusive de otras partes del organismo, de otros tejidos. Es por esto que, según su origen, las células se pueden clasificar como células embrionarias cuando se extraen de embriones que aún no se han implantado en el útero, conocidos como blastocistos, que tienen unas 60 células, se les extraen unas celulitas de la parte interna que se llama la masa celular interna. También pueden ser obtenidas de personas adultas o inclusive en bebés recién nacidos y se conocen como células somáticas. Se encuentran en nichos en todos los organismos, en todos los órganos del cuerpo. Y finalmente hay un tercer grupo de células que se llaman células reprogramadas porque son producidas de manera artificial mediante la manipulación genética de células adultas, por ejemplo, células de la piel. Esto nos lleva a otra clasificación de acuerdo a la probabilidad o posibilidad que tienen estas células de convertirse en otras células diferentes a ellas, siendo las que tienen la mayor capacidad, las que conocemos como totipotentes, que se encuentran en embriones hasta más o menos el tercer día en el caso de los seres humanos, las pluripotentes, que son las que extraemos de embriones en estadio de blastocisto, como hablamos anteriormente, y se llaman pluripotentes porque se pueden convertir en células de las diferentes capas que formaron el feto, es decir, se pueden convertir en tejido gastrointestinal, se pueden convertir en pulmón, se pueden convertir en músculo, en hueso, en sangre o en tejidos de la piel y tejidos cerebrales y de la médula espinal. Y finalmente están las células que tienen una menor capacidad de diferenciación, que son las que conocemos como multipotentes, que se pueden extraer desde el nacimiento hasta la vida adulta, hasta que morimos, y que en teoría solamente se pueden diferenciar en células de tejidos semejantes al que ellas se originaron. Si vamos a observar entonces los pros y contras de cada una de estas células, vemos cómo las células embrionarias y las células pluripotentes inducidas tienen características semejantes en cuanto a su posibilidad de formar casi cualquier célula de cualquier tejido del organismo. La diferencia está en que las células embrionarias generan un dilema ético grande porque se generan embriones solo con este objetivo, por lo cual su uso no es permitido en muchos países, mientras que no sucede lo mismo con las células pluripotentes inducidas, que también se pueden utilizar en la misma persona de manera teórica. Y la razón de ser es que estas células son bastante inestables cuando se cultivan y tienen una alta probabilidad de generar tumores, por lo cual su uso hoy en día no es seguro. Esto nos deja solo en manos de las células que conocemos como células madre adultas, de las cuales son parte las células perinatales,
que se forman de órganos que solamente son transitorios, como la placenta y el cordón umbilical, siendo otras conocidas como la médula ósea, inclusive la misma sangre periférica y la grasa. Sus ventajas son que se encuentran en prácticamente todos los órganos, que se pueden utilizar para uso propio o halogénico en otras personas y no generan tumores, son bastante estables cuando se cultivan. Aquí tengo una gráfica del útero de una mamá gestante en el cual observamos la placenta, el bebé y el cordón umbilical. Que es básicamente la razón de ser de esta charla de hoy para discutir el tipo de células que se pueden extraer del cordón. Cuando hacemos un corte del cordón umbilical de manera transversal, como observamos a la mano derecha, observamos que es básicamente un círculo en el cual hay un tejido que se llama la gelatina de Wharton, en el cual están embebidos dos arterias y una vena, y es de esta vena de donde se extrae la sangre del cordón umbilical al momento de nacer el bebé. Como ustedes pueden ver en la foto de la izquierda, el cordón umbilical se corta y se clampea o se cierra para que no se haya derramamiento de sangre y se introduce una aguja en la vena umbilical para que la sangre se pueda guardar en una bolsa especial sin que se vaya a contaminar. Adicionalmente, se puede guardar un trozo de ese cordón, de donde está la gelatina de Wharton, ya que las células madre que posee esa gelatina son diferentes a las que posee la sangre del cordón. La sangre del cordón tiene tanto células madre generadoras de sangre, que se llaman hematopoyéticas, como células mesenquimales, que tienen una función para terapia regenerativa y de modulación de la respuesta inmune muy alta, mientras que la gelatina de Wharton solamente tiene células mesenquimales, mucho más activas que las que encontramos en la sangre del cordón umbilical. Entonces, cuando vamos a evaluar el por qué utilizar células somáticas o adultas perinatales y no de otros órganos de una persona adulta, las razones son porque son de fácil obtención. Es un tejido que normalmente se bota y se desecha, y aquí lo estamos utilizando de una manera efectiva. Pueden ser utilizadas tanto para la misma persona como para el núcleo familiar o personas que sean genéticamente compatibles. Por ser unas células tan jóvenes, tienen algo que no sé si han escuchado, que son las telómeras largas, que es lo que le confiere a una célula la capacidad de proliferar y de replicarse. O sea que son células que van a durar más en el tiempo una vez son trasplantadas. Por otro lado, también por ser células muy jóvenes, son más inmaduras desde la parte inmunológica, por lo tanto no generan una enfermedad muy común cuando se hace trasplantes de otras personas, que se llama la enfermedad del injerto versus el huésped, y por tener estas células también tan inmaduras, tienen una capacidad antiinflamatoria y moduladora de la respuesta inmune, que las hace útiles para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Las desventajas pues son que solamente hay un número limitado de células por cordón, lo cual puede hacer que su eficacia sea menor en personas adultas, que pueden requerir una mayor cantidad de células por kilogramo, una mayor cantidad de células porque pues, pesan más, aunque la cantidad por kilogramo sea la misma en cualquier persona. A pesar de que el riesgo es bajo, es muy importante que sean tomadas de bebés recién nacidos sanos, con madres sanas, que hayan sido estudiadas adecuadamente antes del parto. Y finalmente, en personas adultas, cuando no se logra tener la cuantía necesaria de células debido al tamaño de la persona, puede demorarse ese injerto en surtirse, por lo tanto, demorarse la reconstrucción de las células de la sangre que generan las defensas
y la coagulación, y puede haber riesgo de mortalidad en estos casos. Por lo tanto, es muy importante aclarar que son muy efectivas en niños, y en adultos se requiere tener las dosis adecuadas. El primer trasplante de células madre de cordón umbilical halogénico, es decir, de una persona a otra, se celebró en el 2010, se celebró en el 2018 los 30 años, y fue en un niño de 6 años que tenía una anemia hereditaria que se conoce como anemia de Fanconi, en la cual su hermanito le donó la sangre del cordón umbilical, que era compatible desde el punto de vista genético. Desde esa fecha a hoy se han realizado cerca de 40.000 trasplantes, se han curado algo más de 25.000 pacientes con enfermedades graves de la sangre, como son la leucemia, linfoma y otras enfermedades de origen genético o adquirido. Y esto es un llamado para que los padres hoy sepan que la sangre del cordón umbilical de sus hijos al nacer pues se puede descartar, pero también puede ser donada a bancos públicos para uso por otras personas, o en bancos privados para uso dentro del grupo familiar. De acuerdo a la Fundación para la guía a los padres en el uso de la sangre del cordón umbilical, se estima que a la fecha hay unos 533 bancos a nivel mundial, de los cuales la mayoría son bancos familiares o privados, y se tienen unas 750.000 unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos, y casi 10 veces más, unas 7 millones de unidades en estos bancos privados. El uso de las células madre de cordón umbilical con fines de medicina regenerativa es más reciente. El primer caso se reportó solo en el año 2005, es decir, hace unos 15 años, en una bebé de 6 meses que había tenido una hipoxia, o sea, falta de oxígeno en el cerebro al momento de nacer, e hizo un daño cerebral que se conoce como una parálisis cerebral, a quien se le transfundieron sus propias células del cordón umbilical al momento del nacimiento. Desde ese momento a la fecha, el uso de estas células para terapia celular diferente al tratamiento de enfermedades de la sangre se ha expandido de manera enorme, no solamente con el uso de células del cordón, sino de otros tejidos perinatales como son las membranas de la placenta y las vellosidades coriales, y hoy en día entonces nos permitimos hablar no solamente de las células hematopoyéticas precursoras que hay a nivel de la sangre del cordón, sino también de células mesenquimales, como les explicaba antes, que tienen unas características diferentes, que no son formadoras de sangre, pero que sirven para esta terapia regenerativa y de modulación de la respuesta inmunológica, y que se encuentran sobre todo a nivel de la gelatina de Wharton del cordón umbilical. ¿Qué ha pasado entonces en estos últimos 20 años con el uso de las células madre de cordón umbilical para el tratamiento de estas enfermedades diferentes a las enfermedades tradicionales de la sangre? Y para este fin se hizo una revisión de los estudios que se habían registrado, en los cuales se evaluaba la terapia celular para uso en otras personas o en uso propio después de modificarlas un poco, encontrando que había 281 estudios registrados, la mayoría en China y en Estados Unidos y también en Corea del Sur, en los cuales, como dijimos, la mayor fuente es el cordón umbilical, ya sea la sangre o la gelatina de Wharton, pero en los cuales las células más utilizadas ya no son las células hematopoyéticas o generadoras de sangre, sino lo que llamamos las células mesenquimales, que aunque se encuentran también en la sangre del cordón, se encuentran sobre todo en la gelatina de Wharton. Se utilizaron en este registro para el tratamiento de 19 categorías de enfermedades
dentro de las cuales se utilizaron las células mesenquimales, sobre todo para enfermedades de tipo autoinmune, es decir, como de tratamiento de la respuesta del organismo ante afecciones o virus o procesos inflamatorios, en la enfermedad de injerto versus huésped, después de que se hacía un trasplante de médula ósea con células hematopoyéticas, en enfermedades del hígado, de los riñones, en enfermedades del corazón y vasculares, y en enfermedades pulmonares. Mientras que las células de la sangre del cordón umbilical que generan sangre, porque se llaman hematopoyéticas, se seguían utilizando sobre todo para el tratamiento regenerativo de enfermedades neurológicas, o sea, del cerebro, que eran adquiridas, como por ejemplo la parálisis cerebral y otras enfermedades de la sangre o inclusive el cáncer. Importante entender que por ser una terapia relativamente nueva, la mayoría de los estudios que hay registrados hasta el momento son estudios supremamente iniciales, que básicamente lo que logran determinar es si las terapias son seguras, pero que no hablan de efectividad. De estos 381 estudios, solamente el 6% fueron estudios más avanzados, que se conocen como de fase 3 y 4, que incluyen una cantidad mayor de pacientes y que se hacen de manera controlada. Quisiera entonces concluir por decir que aunque la sangre del cordón umbilical se ha venido utilizando de manera exitosa durante los últimos 30 años para el tratamiento de enfermedades de la sangre graves, se ha expandido recientemente su uso a otras enfermedades que no son de la sangre y que incluyen células no solo del cordón, sino de otras tejidos que se dan alrededor del parto, provenientes de la placenta, para el tratamiento de enfermedades, sobre todo del cerebro, enfermedades metabólicas, enfermedades de la respuesta inmune, enfermedades del corazón, de los vasos sanguíneos, del hígado y muy recientemente enfermedades infecciosas, incluyendo la enfermedad pulmonar generada por el COVID-19. Por ser un área relativamente nueva, tenemos que saber que la mayoría de los estudios están en fases muy iniciales, que todavía son pocas las áreas en las cuales tenemos certeza de que estas células funcionan de manera adecuada y de que son efectivas, por lo que es muy importante estar haciendo este tipo de revisiones para saber qué hay publicado en la literatura sobre la seguridad y efectividad de estas células. Muchas gracias. Espero que encuentren útil algunos de estos conceptos y estaremos atentos a responder sus preguntas, perdón. Hola familias, ¿cómo están? Les fui invitada a como un conversatorio para saber de lo que es un tamizaje neonatal y metabólico. Entonces, si uno tiene la oportunidad, es muy importante poderlo hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas enfermedades que nos descubre el tamizaje metabólico nos previene el curso de la enfermedad, porque de otra manera esta enfermedad sigue progresando. Y lo que más nos aterra a nosotros es porque muchas veces estas enfermedades pueden dar retraso mental, que lo pudimos haber parado si ya contamos con esto. Existen dos tipos de tamizajes. Uno que se hace solamente para 7 enfermedades y otro que es para más de 50 enfermedades. Hay uno que es como clásico, tradicional, y el otro que es ampliado. ¿Y esto cuándo se hace? Se hace el primer mes de vida. Y se saca sangre del talón. Entonces tú lo puedes llevar al laboratorio, o muchos de ahora de los laboratorios, ahora pues con toda esta parte de COVID, tienen también servicio a domicilio. Eso se sacan unas pequeñas gotas del talón. Cuando lleguen a tomarte el examen o cuando vayas, mi sugerencia es que le calientes muchísimo el taloncito, porque a veces es más difícil como sacarle la sangrecita, pues porque ellos son más, sí, pues tienen unos capilares y unos vasitos mucho más delgados. Entonces, ojalá que ese día le pongas medidas calienticas, lo estés calentando, le frotes para que pueda tomar buena muestra. En este primero, que es en el tradicional,
van a volver a hacer el TSH. TSH es tiroides. ¿Qué es la tiroides? Es una glándula que está acá. Y cuando nacen con trastorno de tiroides, pueden tener retraso mental. Y eso es súper triste porque era muy fácil, es dar hormona de la tiroides. Se lo hacen a todos los niños al momento de tomarles la nucleosificación al nacer, que es el grupo de sangre, le hacen el TSH neonatal. Entonces aquí vuelven y lo chequean. Otro que es enfermedades del glóbulo rojo y del eritrocito. Entonces cuando uno nos damos cuenta, estos niños empiezan a tener anemias porque empiezan a destruir el glóbulo rojo. Casi todas estas enfermedades del glóbulo rojo son porque tenemos alguna cosa hereditaria que muchas veces son genes recesivos. Genes recesivos es que no aparecen en el papá y la mamá y le aparecen al bebé, entonces por eso es tan importante. Y como se destruyen esos glóbulos rojos, les da después mucho dolor abdominal, les da dolor en los deditos, entonces por eso, pero a nosotros más que todo es por la parte de anemias, que se le empieza a bajar la hemoglobina porque se destruye el glóbulo rojo. Otras enfermedades que se llaman de fenilcetonuria, y todas estas enfermedades pueden dar retardo mental, entonces nosotros por eso lo hacemos. Aquí sobre todo en Oriente y en muchos pueblos en Colombia se cruzan mucho porque están casados primos o familiares o el primo hermano o los abuelos son, entonces aquí es donde más tenemos que actuar porque podemos tener por ahí genes que la parte hereditaria nos puede estar dando alguna alteración en estos resultados. Otros exámenes de eso es que nos puede dar pubertad precoz. Hay una enfermedad que nos puede dar pubertad precoz y no nos damos cuenta sino por allá a los 9, 8 años. Pero esa enfermedad, si empieza antes, como hay un trastorno de los electrolitos, el niño tiene como mucho sodio, entonces se mantiene como muy deshidratado y nos puede dar incluso hasta muerte. Entonces, esta es otra de las enfermedades que nos empieza a decir desde este tamizaje, mire, su niño tiene esto, entonces uno ya empieza toda esta cosa, ya sea o con neurólogo, con endocrino, y siempre pues cogidos de la mano con el pediatra. Y muchos de estos es que no absorben bien la leche y algunos otros alimentos, incluso están contraindicados unos antibióticos o unos medicamentos. Entonces, por eso también es muy importante nosotros saber de antemano qué riesgos tienen, si tienen algunos medio genes recesivos o si ya tienen la enfermedad, empezarla a poner desde un principio. La que es ampliada es sobre todo trastornos de ácidos grasos y aminoácidos, que es a nivel cerebral. Entonces empezamos a tener un niño que empieza a tener retraso del desarrollo, el retraso mental, empiezan a vomitar, uno no sabe por qué, uno empieza a mirar a estos niños desde recién nacidos así, y es difícil porque como son enfermedades raras, no es lo común, entonces vamos a hacer el diagnóstico un poquito más retrasado, algo que ya nos podía decir desde un momento. En los dos exámenes también aparece fibrosis quística. Colombia tenemos mucha fibrosis quística. Cuando yo empecé en medicina era súper raro porque no sabíamos de ella, casi no le hacíamos diagnóstico temprano. Entonces eran niños que se enfermaban mucho y que se morían y no sabíamos bien. Y ahora con todo ese recurso hemos podido detectar mucho más a tiempo. Esas son unas enfermedades respiratorias terribles, unas crisis asmáticas severas, unos tapones de moco, da mucha diarrea. Entonces estos tamizajes, si uno se los puede hacer económicamente, vale la pena la inversión. ¿Por qué? Porque podemos prever y antecedernos a las enfermedades. Qué pereza uno como mamá, pues ya me pongo como mamá, que uno diga, voy a hacerle la inversión, y qué pereza que si yo no pude hacerla, no porque no pudiera económicamente, y no porque no quisiera, porque muchas dicen, ay no, qué pereza, estamos con COVID, o no, qué pereza, lo van a chuzar, y poder prevernos a una enfermedad. Esto lo están haciendo por el primer mes de vida. Ojalá el primer mes de vida, porque es cuando están todos los globulitos rojos con los que ellos nacen. Entonces ahí es la mejor manera. El que es tradicional se puede estar hasta los 2 meses, pero pues mi sugerencia y la sugerencia del laboratorio todo es que sea el primer mes de edad. A muchas mamás les da pereza salir a la casa, eso también funciona hacerlos pues de
de manera pues que vayan allá a la casa a hacerles el examen y no tienen que estar en ayunas. Un niño nunca está en ayunas, pues siempre el niño se está lactando cada 2, 3, 4 horas, entonces no importa que esté en ayunas, ni que la mamá esté tomando algún medicamento porque tiene dolor o antibiótico, pues no nos va a alterar los resultados. Ahorita vamos a tener una sesión de preguntas y en esta sesión de preguntas vamos a hacer con varios de ginecólogos, la del laboratorio y conmigo con pediatría todas estas preguntas que les van a surgir. Por favor, las van escribiendo y las vamos a hacer ahora más tarde. Hola, buenas. Después de haber escuchado a los doctores, quería agradecerles por el tiempo que han permanecido con nosotros. También, pues, muchas gracias a los doctores por toda la explicación de algunos de nuestros exámenes, los más importantes. Teniendo en cuenta todo esto, quisiera explicarles todo nuestro portafolio o darles una breve charla de nuestro portafolio y los beneficios que tienen el día de hoy. Entonces, Cordón de Vida los acompaña siempre desde antes de la concepción, durante y después del nacimiento de su bebé. Tenemos un gran portafolio, iniciando con pruebas genéticas como Preconception, Baby Test, que fue una de las pruebas de las que hablamos, Peekaboo, células madre, tamizaje neonatal. Tenemos también algunas otras pruebas como pruebas de paternidad, genética soft y un amplio portafolio en pruebas genéticas. Los acompañamos también en el cuidado de su bebé con toda la parte de lactancia materna y cuidados del bebé después del nacimiento. El día de hoy quería darles algunos beneficios por acompañarnos, iniciando con Peekaboo, que fue la prueba de la cual nos habló el doctor Sanín. Esta es una prueba muy nueva que tenemos en Cordón de Vida. La realizamos a partir de la semana 7 de embarazo. Ya puedes saber el sexo de tu bebé, ya puedes saber si va a ser rosa o azul. Esta prueba es la prueba que verifica el sexo del bebé desde una semana súper temprana. Normalmente este examen lo realizaban en la semana 9 o 12, pero ya nosotros contamos con la prueba a partir de la semana 7. Bueno, continuando con lo que les contamos, está el Baby Test, que es una prueba ya genética mucho más completa, donde vamos a verificar cómo se encuentra el bebé desde su parte genética, si el número de sus cromosomas es normal o si presenta alguna anomalía. Para tener en cuenta, esta prueba también nos verifica el sexo del bebé y se realiza a partir de la semana 10 de embarazo. Tenemos las células madre, que es uno de nuestros, digamos que el core o una de las pruebas que tenemos más importantes en Cordón de Vida, que es el banqueo de células madre. Ya en el nacimiento del bebé, ustedes pueden elegir con nosotros diferentes paquetes de células madre, iniciando con planes desde 1 año hasta 18 y 25 años. Tenemos precios especiales para ustedes. En un momento ya les informaré cuáles son los beneficios. También tenemos para el día de hoy tamizaje neonatal, que esta es una prueba súper importante de enfermedades metabólicas que se le realiza al bebé ya después del nacimiento, preferiblemente en el primer mes de vida, donde podemos verificar otra serie de enfermedades súper importantes, las cuales sí tienen, digamos que detectándolas a tiempo, tienen un muy buen tratamiento. Entonces, por eso este examen es tan importante. También quería comentarles de beneficios que tenemos, como son Peekaboo, tiene un precio súper especial por este mes de lanzamiento. Es una prueba muy nueva. Para ustedes están $90. El Baby Test, tenemos diferentes tipos de Baby Test. Los tenemos en diferentes precios, depende del Baby Test que escojan. El Baby Test Plus está en $560 y el Baby Test Advance en $625.
El Baby Test Advance es un poco más completo porque analiza otras series de enfermedades también muy importantes. Ya las células madre las tenemos, como les contaba, tenemos paquetes desde 1 año que les damos de obsequio 2 años. Están en un precio de 3.410.000. 6 años, en este paquete de 6 años les vamos a dar 1 año adicional, están 4.345.000. 18 años estamos obsequiando 5 años y el precio está en 5.492.000. Estos beneficios los aplicamos para este evento. Ya por último, el tamizaje neonatal, tenemos un tamizaje ampliado y tenemos un tamizaje tradicional, que es el tamizaje tradicional es de enfermedades, más o menos estudiamos 10 enfermedades, y el tamizaje ampliado, en donde estudiamos más de 70 enfermedades. Eso sería lo que tenemos para hoy. Ya las otras pruebas que tenemos, si están interesados también por haber participado en este evento, tenemos algunos beneficios para ustedes. Nos pueden escribir a nuestras redes o directamente a nuestros teléfonos de WhatsApp o nuestra página web. Hemos recibido muchas preguntas a lo largo de estas intervenciones de los especialistas, que les agradecemos por explicarnos también todos los exámenes que hacen en Cordón de Vida. Vamos a empezar entonces, yo voy a hacer la dinámica, les hago las preguntas que recibimos en el chat y ahí cada médico nos va contestando, o Ángela, así es desde la parte comercial. Aquí ya está José Sanín, el doctor José Sanín, la doctora Natalia, la doctora Beatriz y Ángela Tatiana. Bueno, arranquemos. ¿Cuánto tiempo se demora para darnos los resultados de estos análisis, de cualquiera? Buenas tardes. Mira, los exámenes, dependiendo el PICABU, que es el que se realiza a partir de la semana 7 de embarazo, se demora 5 días su resultado. El Baby Test tenemos un tiempo de entre 10 y 12 días hábiles. Las células madre inmediatamente llegan al laboratorio, se les indica el volumen de las células madre, más o menos entre 24 y 48 horas, y ya a los 90 días les llega a su casa todo el contrato con todos los exámenes que se le realizan a las células y el carnet de cordón de vida. Para la prueba del tamizaje neonatal, el tiempo de respuesta es también de 10 días hábiles. Bueno, el doctor José Sanín por aquí está. Por favor, que nos encienda la cámara para poderlo ver. Bueno, nos preguntan, en el resultado del PICABU, si uno desea, le pueden dar a uno una bomba para poder hacer esa revelación del sexo. Claro que sí. Tenemos adicional la sorpresa del globo o de la caja, como prefiera el usuario, con un costo adicional. Tiene un costo adicional si lo quieren con esta sorpresa. Si me encuentro en otra ciudad, ¿puedo realizarme el Baby Test Advance? Tenemos tomas de muestras en todas las ciudades principales de Colombia y en algunas ciudades alternas como Cúcuta, Villavicencio y otras más, pero en todo el país se puede realizar el Baby Test. Doctora Natalia, si la prueba de Baby Test no sale alterada, ¿qué se debe hacer en esas semanas de gestación o cómo tratar al feto? Bueno, pues en ese caso lo ideal es evaluar qué fue qué alteración fue la que se detectó en el Baby Test y hacer una correlación con la ecografía gestacional que se hace en los primeros 3 meses de embarazo, a la semana 12, para encontrar si se observa una correlación entre lo que dice observarse en el Baby Test o encontrarse en el Baby Test y si esto tiene alguna repercusión en la formación
del bebé que pudiera ser evidente con la ecografía. Y de todas maneras se deben verificar estos resultados unas 3, 4 semanas después, extrayendo una muestra, ya sea de las vellosidades coriales de la placenta o del líquido amniótico, para confirmar si en efecto hay una enfermedad genética en el bebé. Es importante recordar que aunque el baby test tiene una muy alta detección de enfermedades por encima del 99% para ciertos cromosomas, sigue considerándose una prueba que se llama tamizaje y no diagnóstica, por lo que hay que ir de todas maneras siempre a confirmar ese resultado. Bueno, por aquí nos preguntan sobre la recolección de las células madre. ¿Cualquier médico puede hacer este procedimiento? Doctora Natalia. Yo creo que es muy importante que cualquier médico que esté con la posibilidad de tomar células y el interés de hacerlo, reciba una capacitación por parte de nuestras asesoras comerciales. Ellas cuentan con unos instructivos y videos con ese fin, porque definitivamente es una oportunidad única en la cual se quiere maximizar la extracción de la sangre del cordón umbilical, teniendo en cuenta que hoy en día, y en esto pues la doctora Beatriz me dirá mejor, la idea es intentar esperar un minuto antes de hacer el clamping o el cierre del cordón. Eso hace que se tenga que luego tener una mayor calma y una mayor precisión en la toma de la sangre restante en ese cordón umbilical. ¿Qué pasa si las células madres que salen del cordón umbilical no son lo suficientes para poder hacer esa preservación? Mira, antes, cuando el uso se limitaba al trasplante de médula ósea para el tratamiento de enfermedades de la sangre, éramos muy estrictos en la cantidad de sangre y finalmente el número total de células madre que se extraían, porque pues queríamos que esto fuera algo que los niños pudieran utilizar, inclusive cuando tuvieran 8, 10, 12 años. Pero como ha cambiado el enfoque hacia la medicina regenerativa y no sé si recuerdan en la charla, digamos que donde efectivamente hoy en día, a pesar de que es una área de la medicina muy nueva, ya se ha visto que hay un impacto benéfico en el tratamiento de enfermedades, sobre todo de los recién nacidos y niños pequeños, cuando estos han tenido una hipoxia o falta de oxígeno en el cerebro. Y en ese caso, cualquier 15 centímetros de sangre o 20 de sangre pueden ser salvadores. Entonces, lo que sí es muy importante es que los papás sepan, de acuerdo a la cantidad de sangre extraída, para cuántos kilitos de peso esa sangre va a servir, de acuerdo al número total de células que se extraigan de tipo hematopoyético, si es, según el uso. Y en el caso pues, de las células mesenquimales de la gelatina de Wharton, eso sí es se extrae una porción estándar, digamos, del cordón. Entonces, la respuesta hoy en día es que ya no hay, diría yo, un límite de sangre si le estamos apostando a la medicina regenerativa, sobre todo en etapas tempranas del neonato. Lo que sí puede no justificarse son almacenamientos a muy largo plazo si la sangre fue muy poquita. Porque la expansión de esas células, que es una probabilidad a futuro, pues todavía está en proceso de hacerse efectiva. Perfecto, gracias, doctora Natalia. Doctora Beatriz, nos preguntan sobre el tamizaje neonatal. Si uno no tiene herencias de enfermedades graves, si es necesario realizarle ese examen al bebé. Prenda el micrófono. Ya. Todas estas enfermedades a nadie le gustaría tenerlas. Y esto es como una lotería. Uno puede tener algo genético, pero también puede ser al azar. Entonces es importante siempre uno hacerlo. Eso es como, ojalá no ganarse uno esta enfermedad, pero qué rico uno saber desde el nacimiento qué tipo de enfermedad podría llegar a tener.
porque ese es el futuro para uno poder predecir la enfermedad y poderla guiar. Perfecto, doctora. Y en mi caso particular, en medio de pandemia, tuve bebé. Se me olvidó hacerle el tamizaje neonatal a mi bebé. Soy muy mala madre, ¿cómo miro, cómo puedo mirar si está bien, si el desarrollo está bien, si hay alguna enfermedad de esas del tamizaje que uno detecta con el tamizaje, las tengo presentes en él? Pues lo más importante son si el niño no ha tenido anemia, si la hemoglobina está bien, si el neurodesarrollo está bien, porque muchas de esas enfermedades dan trastornos de ácidos grasos y aminoácidos que pueden dar retardo mental. Entonces, uno evalúa el neurodesarrollo. Muchas de esas dan enfermedades del glóbulo rojo, entonces dan anemias. Entonces, si el niño está bien, no tiene anemia, hemoglobina bien. Lo otro es que no tenga pubertad precoz, que se va a ver más adelante. Y en los niños más tempranitos, cuando tienen este trastorno, son niños que consultan muy rápido porque les da unas crisis, porque los niños están súper descontrolados el sodio y el potasio, entonces llegan absolutamente deshidratados. Entonces, por lo general, cantan es, como decimos nosotros en medicina, es porque ahí te tienen que ir a urgencias. Lo otro que es fibrosis quística, empiezan el niño con diarreas, con pérdida de peso, que no aumentan de talla, de peso y con tos crónica. Entonces los niños empiezan a mostrar ciertas cositas desde un principio, que pues para eso son súper importantes los controles de crecimiento y desarrollo, de ir al pediatra, de ir a su EPS a hacer los controles. Entonces, en definitiva, hay que hacer el tamizaje neonatal. No, no se les olvide como a mí que voy a cargar con la culpa toda la vida, aunque Y pues eso gracias pasó a mucho Dios. en pandemia. Eso pasó mucho en Sí, pandemia porque a la gente le da susto sacar a su recién nacido. Entonces eso también pues hay servicio a domicilio, todo. Entonces pues si uno tiene la parte económica es una muy buena inversión. Se los vendo como a los papás, vendo en el buen sentido, es una inversión. Uno poder descifrar como ciertas enfermedades antes de tiempo. Yo quisiera así es. complementar algo, si es posible. La Claro que doctora sí. Beatriz habló sobre todo de que hay áreas geográficas en las cuales ha sido común el matrimonio entre primos. Hay una prueba genética complementaria y previa al tamizaje, y es que si uno, aunque no tenga enfermedades, sabe que ha habido mucho matrimonio entre primos en las generaciones anteriores a la de uno, o si uno en efecto se casó pues con el primo, se puede hacer un estudio genético para saber si uno comparte los cambios en los genes que dan origen a esas enfermedades raras. El hecho de que uno sea portador de esos cambios no lo enferma, pero si uno y su esposo o su compañero ya comparten ese mismo cambio en el gen, hay una probabilidad de un 25%, que es muy alto, de que tengamos un bebé afectado. Y aunque el tamizaje nos va a advertir y es posible que podamos hacer algo, si nosotros detectamos este riesgo antes de que se dé el embarazo, se puede evitar del todo tener esa enfermedad, porque uno pudiera, a través de fertilización in vitro, generar los embriones en el laboratorio y escoger los embriones que no están afectados para que sean los que den origen al embarazo. O sea, hoy en día tenemos mucho control de todo este tipo de enfermedades desde la prevención. Y es importante conocerlo para que uno tome o no la decisión de hacerse este tipo de exámenes. Perfecto. Creo que esta pregunta es para Ángela Tatiana. ¿Las EPS o medicina prepagada nos cubre alguno de estos exámenes? Bueno, de pronto en algunas prepagadas, algunos exámenes genéticos, pero los exámenes como el PICAU, las células madre, el baby test son totalmente particulares. El tamizaje sí cubre, pero el tamizaje básico, no el tamizaje ampliado. Ese no lo cubren las EPS ni las pólizas. Bueno, que aquí nos preguntan qué diferencia hay entre el baby test advance y el tamizaje prenatal, pues que se hace durante la gestación. Doctora Natalia. Contesto yo. Listo. Mira, la gran diferencia es que el baby test
que es el nombre pues, que se tiene comercialmente, pero realmente lo que estamos haciendo acá es un tamizaje prenatal buscando directamente el ADN del bebé en la sangre materna. Es un estudio, por así decirlo, directo, donde tenemos acceso a través de la mamá a las células de la placenta y por ende del bebé. Entonces, es una vía directa al bebé sin necesidad de invadirlo, sin necesidad de ir a hacer una punción en el abdomen de la mamá para sacarle el líquido amniótico al bebé. Los tamizajes convencionales es muy diferente, se tienen en cuenta una serie de, de factores para finalmente llegar a un riesgo. Entonces se computa si la mamá es mayor o menor de 35 años, si tiene una hormona alta o bajita, y a esto se le suma un hallazgo que se busca en la ecografía de la semana 12 de embarazo, y esto nos da un riesgo menor o mayor al que tiene la señora solamente por su edad de tener el bebé, por ejemplo, una trisomía 21, un síndrome de Down. Entonces, la gran diferencia es que lo convencional es, realmente no estamos evaluando directamente al bebé, es una manera indirecta de hacerlo, que nos da un factor de riesgo, mientras que el examen tipo baby test, estamos evaluando directamente las células de esa placenta para evaluar si el bebé viene afectado o no. La precisión es muy, muy alta, todavía no se habla de diagnóstico, pero no sabemos si a futuro, en la medida que estas tecnologías sigan avanzando, ya podremos hacer diagnósticos sin necesidad de tener que invadir el bebé. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, para ir como concluyendo, nos preguntan sobre la recolección de células madres. Si uno tiene, si su primer hijo no le hizo la recolección, pero con el segundo sí, estas células madres le pueden servir en algún momento al primer hijo, al hijo mayor. Claro que sí. Mira, la probabilidad de que haya compatibilidad genética entre hermanos es del 25%. Entonces, entre más hijos tengamos y si a todos les hacemos recolección de las sangres del cordón, la probabilidad de que estas células puedan ser de utilidad dentro del núcleo familiar es mayor. Entonces, sí, yo creo que no se debe dejar pasar la oportunidad, nuevamente entendiendo que son que le estamos apostando a terapias que todavía están en proceso de estudios en humanos iniciales, ya los estudios en animales, la mayoría han sido, digamos, exitosos, pero estamos en la fase de hacer estudios en seres humanos y todavía falta poder confirmar, haciendo estudios con mayor cantidad de pacientes, si son o no efectivos para diferentes enfermedades. Ángela, para terminar la sesión de preguntas, ¿nos podrías compartir pues cómo es ese kit de células madres que yo tengo que llevar el día de mi parto? Claro que sí. Mira, este es el kit que nosotros les entregamos para que lo lleven el día del parto. Dentro del kit viene todo lo necesario para que el médico tome la muestra. Entonces lleva una bolsita para tomar la sangre del bebé, lleva un recipiente para el cordón, para el tejido del cordón, lleva también algunos tubos para tomar muestras del bebé y de la mamá para hacer los diferentes exámenes. Pero realmente con este kit que se lo entregamos selladito y que lo deben mantener a temperatura ambiente, es con este el que deben llegar el día del parto a la clínica. Y se lo entregan a su médico, a quien les va a atender el parto. ¿Y tiene cubrimiento cualquier ciudad del país? Yo me puedo llevar este kit a el parto. Sí, tenemos cubrimiento en todo el país, inclusive en algunos países cercanos también prestamos el servicio. Bueno, yo creo que con esta última pregunta cerramos este espacio. Disculpamos al doctor José Sanín, que creo que tuvo que salir a una cesárea, parto, atención de una paciente de último momento. No se pudo conectar a este espacio con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Natalia, doctora Beatriz, Ángela y al doctor Sanín por habernos compartido toda esta información tan valiosa para el bienestar de nuestros hijos.
Gracias a todos ustedes por conectarse en la tarde de hoy. Este foro quedará grabado y mañana se los compartimos vía mail si estás registrada con nosotros, si estuviste en el webinar de hace 15 días con el doctor Capeto Mejía y la doctora Beatriz Ospina. Si no estás registrado y entraste solo hoy, puedes mandarnos un mensaje directo por nuestro Instagram, Cordón de Vida Colombia, y ahí te enviaremos pues como la información, te solicitamos los datos y te enviamos la información. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Ángela. Si quieres compartirnos como la información de contacto para que se comuniquen con ustedes, adelante. Claro que sí, mira, nuestro teléfono fijo es 311-2222 y para no darle, pues para no dar todos los números celulares, se va a compartir el de una de nuestras comerciales, Nancy Patiño, 313-609-6603. Bueno, muchísimas gracias a todos, que Con mucho tengan gusto, una gracias. feliz noche. Nos vemos. Gracias, Chao, feliz chao. noche.